La clase, tengo 30 minutos para esto. Aprovechando la clase que ustedes ven ahorita, decirles que en esta pediatría 2, si usted se fijó y se acuerda de los exámenes que hicimos en pediatría 1, que yo recuerde, no pregunté ninguna dosis, ¿sí?, de medicamento. En pediatría 2 es farmacología de medicamentos, dosis, ¿sí? Necesito ver tratamiento. Hoy voy a preguntar por tratamientos, ¿sí? La primera era estudiar la enfermedad, hallazgos físicos, epidemiológicos, pero en la pediatría 2, gran pilar de la pediatría 2 es la farmacología, el tratamiento de las enfermedades. En el aula virtual, revisen el aula virtual de forma periódica. Yo voy a estar enviando ciertas información al respecto, porque la parte importante, como usted lo verá en el programa, también es lo que es el tratamiento. En la pediatría 1 no preguntamos de tratamiento, ¿sí? Y comenzamos la clase. Farmacología de pediatría. A veces el niño es un niño como un todo especial, no es un adulto en chiquito. Tenemos el pensamiento de que los niños son adultos en pequeño, eso es falso. Muchas veces los niños han sido aislados y se les consideran huérfanos terapéuticos por muchas razones, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial se hicieron experimentos muy crueles con niños, con gemelos, en donde la ética se sobrepasó, en donde no se tomaron en cuenta ciertos derechos humanos. A raíz de todo esto, el, el, el juicio de Nuremberg, que es posterior a la guerra de la Segunda Mundial, se decidió de que los niños se sacaran del proceso de investigación, ¿sí? Y de ahí se acuñó el término de huérfanos terapéuticos. Y es por eso que en los insertos, donde vienen los medicamentos, eh, las indicaciones del papelito que trae el medicamento que usted compra dice: no es apto para niños menores de 2 años, no es apto para niños menores de 12 años. Y no es que no sea apto, lo que pasa es que no hay estudios, porque los niños no pueden incluirse en procesos de investigación de un medicamento. Eh, los niños sanos, ¿sí? Eso que hoy están haciendo, que a uno lo vacunan con vacuna, con principio activo, y al otro le ponen placebo, eso no lo pueden hacer con niños. Los niños no pueden entrar en una fase 1 de un proceso de investigación. Por eso de que no hay estudios sobre los efectos adversos, sobre las indicaciones precisas. De hecho, las vacunas que vienen contra el COVID no están aprobadas para personas menores de 18 años y sucede de que no los incluyeron dentro del proceso de investigación. Los únicos que pueden ingresar a un estudio farmacológico son los niños enfermos, ¿sí? Los niños enfermos sí pueden ingresar a un estudio de investigación. Un niño con cáncer, en donde van a preparar y van a estudiar vincristina para leucemia y queremos ver los efectos terapéuticos de la vincristina. Bueno, está enfermo, ¿sí? Pero siempre hay que pedir la autorización de los padres. En el Seguro Social hoy en día se pide autorización a todo niño mayor de 7 meses. De tal forma de que queda claro que los niños no pueden ingresar a estudios de investigación de medicamentos en la fase 1 de la investigación, que son grupos reducidos. Si pudiesen ingresar en la fase 2 o en la fase 3, que son grupos más gigantes, sí pueden incluirse los niños enfermos. Vamos a ver si no me cae, fíjense. Vamos a ver. Ahí estamos. Miren, conceptos de farmacología prácticamente estudia las propiedades y el efecto del medicamento con la interacción, en este caso, como vemos, niños de seres humanos llamados
pacientes pediátricos, ¿sí? Ahí se evalúan las propiedades físicas, químicas del medicamento y el, eh, el sistema de los seres vivos. En este caso somos los seres humanos y pediátricos. Habrá farmacología veterinaria, que es la misma mebendazol, solo que la ponen al perrito y de hecho los procesos de investigación empiezan en animales. Mire, existe en el proceso de querer ayudar a las enfermedades muchas esfuerzos para poder utilizar un medicamento. Antes, y todavía nuestros abuelitos utilizan lo que es las plantas medicinales, las propiedades de las plantas para tener un fin terapéutico. Esto ha sido ancestral, ¿verdad? Desde el inicio del ser humano ha tratado la manera de utilizar los productos de la naturaleza para poder ayudar a lo que es poder resolver problemas de enfermedad. Y así hay en la historia, por ejemplo, el arsénico se utilizó como medicina eficiente para sífilis, ¿sí? El mercurio se utilizó también como medicamento. Las sulfas inicialmente cuando se utilizaron hizo un gran efecto en las enfermedades terapéuticamente hablando, pero también causó muertes. Entonces, en ese proceso de errores y aciertos es que se ha ido afinando la farmacología, ¿sí? Y de ahí nacen conceptos como la farmacognosia, que estudia el origen de los medicamentos desde el punto de vista de dónde vienen, ¿verdad? E incluso su uso en la historia. Déjenme ver, no cambia. Aquí estamos. Y de ahí venimos la etimología de la farmacología, que es el estudio de los medicamentos, y como vamos a ver farmacología pediátrica, vamos a ver la que es pediatría, que es prácticamente el tratamiento o la curación de los niños, ¿sí? Entonces vamos a ver farmacología pediátrica. Vamos a hablar de algunos conceptos, fármacos, medicamentos, drogas. Fármaco prácticamente es todo el compuesto químico, ¿sí? Que tiene una interacción con un ser vivo, llámese animal, llámese ser humano, llámese adulto, llámese niño. Eso es un fármaco. Y que el objetivo es que se tenga una respuesta biológicamente activa y medible, ¿sí? Que puede generar efectos terapéuticos beneficiosos y efectos tóxicos. Los medicamentos prácticamente son aquellos que se utilizan con el objetivo de un tratamiento de una enfermedad específica. Todo medicamento es un fármaco, me explico. Y la droga, desde el punto de vista farmacológico, es aquella que ustedes ya conocen, donde pueden haber abusos, ¿sí? Y dependencia. Yo uso, y usted verá en la lista de tareas, he dejado narcóticos, meperidina, morfina. Yo en hospital donde yo trabajo los uso en gran cantidad con fines terapéuticos, pero es una droga, pero genera dependencia, pero son sustancias prohibidas cuando yo no las uso con fines médicos. La posología es la indicación de cuánto medicamento voy a utilizar, ¿sí? En pediatría vamos a usar principalmente los medicamentos en base al kilogramo de peso o en base a la superficie corporal de cada persona, que eso habrán fórmulas, ¿sí? La prescripción es el acto de dar una receta, el acto de indicar un medicamento. Se recomienda, y lo ideal es que usted como médico no dé más de 3 medicamentos, ¿sí? 3 medicamentos, 3. Hay colegas médicos que dejan 10 medicamentos, además hasta dan 2 recetas, revés y derecho. Bueno, hágala, usted está en la libertad de hacerlo, pero desde el punto de vista académico no es lo que se dice, no es lo que se pregona. Usted resuelva un problema, ¿no?, con 3 recetas. Vea usted qué selecciona, ¿sí? La polifarmacia
el medicar más puede ser contraproducente. Actualmente tenemos una enfermedad, COVID-19, donde se da un montón de medicamentos. Estoy de acuerdo, la patología lo va a determinar, pero vamos a quedar claros. Hay tratamientos hospitalarios y hay tratamientos ambulatorios, ¿sí? Si usted tiene una infección por Baumani, es una bacteria muy agresiva, eh, usted utiliza 5 antibióticos endovenosos, ¿sí? Entonces, la patología también me va a permitir cuántos medicamentos escoger, pero por rutina, ¿eh? Dentro de la prescripción médica, usted solo va a utilizar 3 medicamentos, ¿sí? Eh, la toxicología estudia los efectos adversos, los efectos graves o leves de un medicamento, ¿sí? El efecto farmacológico es lo que yo quiero que el medicamento haga en mi cuerpo. Si yo quiero erradicar la Escherichia coli, usted va a agarrar una cefalosporina de tercera generación porque le dijeron en el coprocultivo que es una bacteria Escherichia coli enteropatógena resistente a X medicamentos. Eso es lo que nosotros perseguimos con el efecto farmacológico. Ver qué tanto me va a ayudar, ¿sí? A la hora de realizar o de actuar en el tratamiento de una enfermedad. Y eso implica conocer la interacción con el ser humano, con el cuerpo que yo voy a introducir el medicamento. Aquí está el kilogramo, todo va a ser en kilogramo de peso en superficie por metro cuadrado. Ah, fíjese que cuando usted tiene un niño, el niño está en constante cambio. El niño no es un adulto en pequeño, ¿sí? Que es el concepto del médico de adulto, es que es el mismo niño en chiquito, el mismo adulto en chiquito, es falso. Sino que eh, los cambios son bien significativos según la edad, pero principalmente la mayor parte de cambios son los primeros 2 años de vida. Recordamos el crecimiento rápido, ¿verdad? La velocidad de crecimiento en el primer año de vida es sumamente rápida. Acordémonos que nace con 50 centímetros y al año mide 75 centímetros. Creció el 50% de cómo nació. Eso es sumamente maravilloso. Nunca nadie en la vida va a crecer lo que uno crece en el primer año de vida. En el segundo año de vida va a crecer el 25% de lo que nació, 12.5 centímetros de talla va a alcanzar a los 2 años de edad. El primer año 50, el segundo año 12.5 centímetros, de tal forma, el primer año 25, el segundo 12.5, así es. De tal forma que, como ven la diapositiva, los mayores cambios van a ser en los primeros 18 meses menores de 2 años de edad. Y hay cambios específicos que hay que considerar para la farmacología del niño, ¿sí? Aquí hay algunos, aquí a ver si puedo quitar esto, de personas, dice. Aquí, ok. Y aquí vamos a hablar sobre los cambios que se están dando a nivel de lo que es el cuerpo del niño. Veamos, aquí está el agua corporal total, aquí están que al inicio es el 80% de su peso, va decayendo, de tal forma que usted cuando es adulto, ¿sí? Por acá estamos siempre, de hecho allá por los 6 años usted ya tiene el 60% de su peso corporal. Vamos a ver el agua extracelular, que al nacer hay una redistribución del agua extracelular, por eso es que los bebés orinan un montón en los primeros 15 días de vida, porque se está redistribuyendo el agua extracelular, va disminuyendo conforme la edad aumenta, ¿sí? El agua, la grasa corporal va aumentando, de tal forma que a veces allá por los 9 meses vemos una equiparación entre los 6 y los 9 meses entre el agua corporal extracelular y la grasa. Acuérdense que ambos no son compatibles, ¿sí? Pero estos son los cambios que vemos y que a veces esto es importante considerarlo a la hora de
conocer la vida media de un paciente, a la hora de conocer la biodisponibilidad, la vida media, ya lo dije. Y aquí vemos eh, ciertos cambios que se van dando durante el proceso del crecimiento. La producción de ácido clorhídrico es bien baja en los niños pequeños, va aumentando. Ya por los 7 años prácticamente tiene un valor considerable, ¿sí? Secreción de ácidos biliares para la emulsificación de las grasas, siempre el porcentaje en relación a la actividad del adulto, si bien es cierto están presentes, pero veamos allá por los 3 meses qué porcentaje grande tiene de ácidos biliares, el tamaño del intestino va a ir cambiando, ¿sí? A medida que va creciendo el bebé. Según esta diapositiva y según lo que escribimos al inicio, los mayores cambios es entre los primeros 2 años de vida, ¿verdad? Los primeros 2 años de vida, 18 meses. Y tenemos la edad de 1 año, de 1 año a 3 años. Lo que es la conjugación intestinal de sustancias, ¿sí? Va a ir aumentando conforme la edad va progresando hasta lo que es los 3 años de edad. La actividad de las citocromos a nivel intestinal, como ve, los mayores cambios son cuando niños. Cuando adultos, mire, usted va a tener las mismas características. Ya usted ya no creció. Oiga, si usted se quedó con 1,25 metros de altura, ya no va a crecer. Oiga bien. Tenemos la actividad de las citocromos que van a ir aumentando. Esto es bien, no me voy a detener en cada una de ellas, pero vean la forma y la gráfica que aumentan conforme a la edad. Esos son cambios que hay que ir a ver a la hora de dar medicamentos en niños. A veces en niños se da mayor dosis que adultos. ¿Por qué? Porque la actividad de estas enzimas hepáticas son mayores, entonces degradan más rápido el medicamento. A veces sucede que la tasa de filtración glomerular es tan eficiente que depura más rápido el medicamento que el ancianito de 70 años. Y también vemos diferencias en cuanto a hidratación, perfusión. Vemos que las áreas de superficies corporales son mayores, ¿sí? Por eso también podemos dar, si utilizamos la fórmula de superficie corporal, vemos de que es mayor la del niño, es decir, hay mayor pedacito de, mayor carne en un poquito de niño en relación a todo el tamaño que nosotros los adultos. Ya les aclaro, usted ya es adulto, si todavía no se ha concientizado a qué grupo pertenece, usted es adulto ya, ¿sí? La hidratación es mayor cantidad de agua, lo que necesita el niño, ¿no? Prácticamente es el alto porcentaje, 80% de su peso corporal, y lo que es la superficie corporal es aumentada, la perfusión es aumentada, es decir, la distribución de un medicamento es más eficiente en niños, y el espesor de los tegumentos de la piel, esto no va a cambiar mayor cosa, ¿verdad? Aquí tenemos los pretérminos, los neonatos, lactantes. Y aquí tenemos la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es la medida que tenemos para ver la función renal. Esta tasa de filtración glomerular a medida estamos pequeños, son niños, son bajas del 30%, 40%, 50%. Generalmente se nivela allá por los 2 años de edad. Usted tendrá una tasa de filtración glomerular de más de 100, ¿sí? Un paciente renal grave o que tiene una enfermedad terminal renal anda con una tasa de filtración glomerular de 20, 30, ¿verdad? Pero normalmente nosotros andamos por arriba de 100, por aquí andamos, ¿sí? Entonces, pero en los niños, como usted ve, mire, 2 meses, tenemos una tasa de filtración del 40%, ¿sí? Tasa de filtración glomerular del 40 a 80, andamos aquí por el año de edad. Generalmente, tasa de filtración glomerular en niños, esa es normal con respecto a la edad adulta o niños grandes allá por los 2 años. Yo veo bastante paciente
con insuficiencias renales crónicas y insuficiencias renales agudas, y viene el médico residente y empieza a hacer, hay una fórmula que se llama la fórmula de Schwartz, donde me evalúa la tasa de filtración glomerular y empieza a sacarla y me dice, mire, todos tenemos una insuficiencia renal aguda y aplicamos fórmulas, ¿verdad? Y yo le digo, no, hombre, pero si es un niño de 2 meses, eso es normal, le digo. Entonces, todos estos cambios hay que considerarlos a la hora de que usted aplique un medicamento, ¿sí? Mire, con la historia dijimos de que en la historia de los medicamentos se utilizaron las plantas, ¿sí? Los opiáceos, ¿verdad? Se utilizaban para poder dormir, las floripundias, las adormideras, en otros lugares se les dan cosas extrañas, ¿verdad? Ratón frito, molestias dentales, se han cometido errorazos, ¿verdad? Venenos de sapos, etcétera, con la idea de poder aliviar, ¿verdad? El padre de la medicina, Hipócrates, decía no dañar, nunca dañar, ¿sí? Ese es el lema del médico. Paracelso hacía hincapié sobre y acuñó el término del principio activo, que es de todo el medicamento es lo que me va a hacer el efecto. Posteriormente al niño se consideraba como un ser inferior, ¿sí? Se consideraba como un ser inferior, alguien que no tenía valor, el niño, ¿sí? Pero posteriormente se le fue dando sus créditos y su lugar en la sociedad, ¿sí? Inicialmente se les consideró allá en la mitología o en la Grecia como adultos en formación. Eso es un concepto falso. Aristóteles y Platón ya consideraban al niño, pero más que todo desde el punto de vista psicológico. Y así como hay historias sobre cómo es que el niño va adquiriendo una mayor posición dentro de la sociedad y se considera una persona individual al final de todo, ¿verdad? Aquí tenemos un famoso vacunólogo, Edward Jenner, fue quien hizo la vacuna contra la viruela, se considera el primer farmacólogo pediátrico, porque inyectó a su hijo contra viruela, ¿sí? Aquí lo vemos vacunándolo, 1796. Ojalá las vacunas que nos vengan contra COVID ayuden a erradicar esta enfermedad, que en aquella época era algo gravísimo, la viruela, ¿sí? De tal forma de que hoy ya no existe, solo existe con fines de investigación, ¿verdad? El virus todavía lo tienen en ciertos centros X. John Snow, considerado el padre de la epidemiología, porque hizo muchos estudios, sobre todo en cólera, ¿verdad? Empezó a colocar éter en los niños para poder dormirlos para extracciones dentales. Previo a eso utilizó cloroformo. En 1938 empieza lo que es la FDA, ¿verdad? No con la hegemonía que hoy tiene en cuanto a medicamentos, pero aquí esta entidad nació porque en aquel entonces fallecieron varios niños por el uso de las sulfas, en forma, no tenían dosis, no tenían vehículos para administrarlo, entonces vieron que fallecieron 107 niños y es como así como nace la FDA. En 1957 empieza a utilizarse la talidomida con fines de relajación y para el vómito en las mujeres embarazadas, y es así que posterior al uso de la talidomida, allá por el año 1965, se vieron que nacían niños con defectos en el cuerpo. La talidomida aún se usa en lepra, no es algo que haya desaparecido, pero es bien restringido, pero creo que la talidomida es el medicamento con mayor implicaciones terapéuticos graves que se ha tenido en la historia. En 1959 nacen los derechos de los niños
Esto también, acuérdense que allá por 1945-46 se hace el gran juicio de Nuremberg, donde se, se acusan a todos los nazis, y ahí está un médico enfermo, Mengele, que hizo investigaciones crueles con seres humanos. Entonces, a raíz de todo eso empezaron los derechos humanos, y en 1959 se hacen los derechos del niño en la Unión, en la ONU. Y esto es el efecto de la talidomida, ¿sí? Las mujeres embarazadas llegaban con vómitos, llegaban estresadas. Eso, el medicamento se creó ya en 1957, 1960, se empezó a usar sin saber que iba a pasar esto. Miren, estos niños están en vida todavía. Estos se llaman focomelias, ¿sí? Amelias, es decir, había afectación de los miembros, de las extremidades. Quiero ver si me da aquí. Aquí está. Aquí ve cómo se afectan a los miembros superiores, los miembros inferiores. Aquí tenemos 3 niños, yo diría que son 4. Aquí está 4 niños, ¿sí? En donde no hay, los miembros están acortados, hipoplásicos. Aquí vemos, de estos hemos visto niños con amelias, focomelias, por otros medicamentos. Aquí están en la escuela, miren. Y nadie sabía, oiga bien, nadie en aquel entonces sabía de qué era la talidomida, famosa talidomida. En 1968 se acuñó los términos de los huérfanos terapéuticos, ¿sí? Porque no podían, los medicamentos no se podían utilizar porque era niño. Lo que pasa es que no había estudios, no los incluían. Y esto es la acuñación de huérfanos terapéuticos se debió a la talidomida. A raíz de los huérfanos terapéuticos se acuñaron otros conceptos como no ha sido empleado en niños, no se recomienda su empleo en bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que en los niños estamos en constante crecimiento, puede afectar el crecimiento y desarrollo, como las quinolonas, competir con procesos específicos, como competir con la glucuroniltransferasa en los neonatos, y me puede dar ictericia. Por eso no se debe usar el trimethoprim-sulfa en los niños menores de 2 años, de 2 meses, porque se vuelven muy histéricos, altera la flora de diferentes regiones, en este caso lo que es el intestino. Ahí tenemos la clindamicina. La clindamicina me puede dar una enfermedad muy grave, como es la colitis pseudomembranosa, me da diarrea, ¿sí? Porque barro con la flora intestinal y permito el crecimiento de algún clostridium, que ya lo vamos a ver en algún momento. Efectos adversos no vistos en otras edades, como es la ictericia, el kernítolis, la focomelia, la talidomida, el síndrome del niño gris, que lo produce el cloranfenicol, la aplasia medular, que también lo da el cloranfenicol. Entonces, en niños es bien, los efectos adversos como que están más evidentes que en el adulto. La farmacología vamos a dividirla en 2 grandes grupos, como es la farmacocinética y la farmacodinamia. Vamos a revisar en forma rápida estos 2 conceptos. La farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿sí? El paso de la droga a través del organismo, ¿sí? Y ahí tenemos un recurso mnemotécnico que es el ADME, L de liberación, que es la forma como se va a liberar el medicamento. Usted lo puede dar en suspensión, lo puede dar en tabletas, lo puede dar en cápsulas, lo puede dar, etcétera, etcétera. La liberación, la absorción, la distribución, lo que es el metabolismo y la expresión, ¿sí? Y ahí vamos a ver cada concepto. Y este es el ADME, aquí no incluyen la L, ¿sí? Pero la L les aclaro que es la de liberación, ¿sí? Y es una diapositiva bonita, clara de lo que yo quiero dar a entender. Lo que hablamos de la liberación del medicamento, cómo darlo. La absorción implica muchos conceptos. Implica la forma de presentación del medicamento,
el tamaño de las partículas, el vehículo que yo utilizo para llevar el principio activo, la forma terapéutica o farmacéutica, el grado de disociación, que tanto de lo que yo tomo. Hay una medicina que se llama sultamicilina, es prodroga, se llama, yo la tomo como sultamicilina y al interactuar con el pH gástrico se desdobla en ampicilina sulbactam. Entonces, para que vean que hay cambios en cuanto a el efecto antes de absorberse o durante el proceso de absorberse, ¿sí? La biodisponibilidad, la concentración, la pK, la presencia de alimentos, el ayuno, etcétera, etcétera. Todo eso incluye absorción. La biodisponibilidad es el grado y la velocidad con que el principio activo del medicamento accede a la circulación. ¿Qué tanto de lo que yo doy, de los 10, por decir un ejemplo, de los 10, del valor 10 que yo introduzco, cuánto se va a absorber? Probablemente se absorbe 1 o se absorbe 2. Esa es la biodisponibilidad, que depende de la vía, ¿verdad? La vía oral, la vía rectal, y ahí hay características específicas de cada una de las vías. ¿Cuál es mejor? Esta va adecuada a la enfermedad del niño. En niños utilizamos mucho lo que es la vía rectal, ¿sí? Pero recordar que la vía rectal está hecha como una vía de excreción, ¿verdad? En donde tengo la característica de que yo no puedo dosificar qué tanto de lo que yo meto en el supositorio lo voy a absorber. 1. 2, no es una mucosa específica para absorción, es una mucosa nada más transitoria de excreción, pero la usamos en niños de 3 meses. Claro, yo no voy a ponerle a usted adulto un supositorio, ¿verdad? Entonces depende de la edad también para utilizar la vía de administración de los medicamentos. Ahí vamos a ver, vía intramuscular, subcutánea, endovenosa, inhalada, alveolar. Estos son los medicamentos que se pueden utilizar a nivel pulmonar, ¿sí? Que son lidocaína, epinefrina, atropina. Lean, es el recurso mnemotécnico, la vía tópica, transdérmica. Y aquí está cómo se aplica. Es una gráfica en donde entre más directo lo introduzca parenteral, más rápido hace su efecto. Y aquí hay otra gráfica, aquí está la endovenosa, el efecto es más rápido, totalmente inmediato, intramuscular, oral, rectal. Y ahí vamos, la solución oral es más fácil, tiene mayor biodisponibilidad. Un medicamento cuando usted lo da en jarabe, oiga bien, cuando usted lo da en jarabe, que cuando lo da en cápsulas o comprimidos. ¿Por qué? Porque en cápsulas se tienen que desdoblar, se tienen que exponer, en cambio diluido ya va listo para su absorción. Tenemos que ver también cómo es la forma de introducción del medicamento y ahí vamos a ver ciertos conceptos, la filtración, el transporte activo, difusión pasiva, facilitada, para que sepan que hay varios mecanismos dependientes de energía y otros que son de distribución por concentración, ¿sí? Difusión pasiva, es concentración. Bueno, la cinética, ¿qué tanto de lo que yo mando se absorbe? Es la cinética de la absorción. Hay dos tipos de cinética. La absorción de primer orden es aquella en donde yo introduzco, por decir un número, 10 de medicamento, pues 10 de medicamento se va a absorber. Depende de la cantidad que yo voy a administrar, la cinética de primer orden. Y esta en el tiempo va a ir disminuyendo. A medida se va absorbiendo, va a disminuir. A medida la biodisponibilidad es menor, se va absorbiendo menor. ¿Qué más? La mayoría de los fármacos cumplen esta cinética de absorción. O sea, el número de moléculas que se absorben en unidades de tiempo disminuyen en forma exponencial, ya lo dije, depende de la concentración. La cinética de primer orden depende de la concentración del medicamento, ¿sí? La cinética de orden cero, este es algo que es independiente a la concentración previa, es decir, yo le pongo 5 y se va a absorber 5, le pongo 3 y siempre se absorben 5, ¿sí? No tiene que ver con la concentración del medicamento. Y aquí vemos dos gráficas en donde la cinética de primer orden, aquí pongo yo, le meto 100 y se absorbe rápido los 100. A medida que yo le meto menos, pues pasa al cuerpo menos, ¿sí?
de tal forma que al final va a ir desapareciendo por la concentración. Y la cinética de orden cero, independiente de la concentración que usted tenga, siempre se va a absorber lo mismo, ¿sí? La mayor parte de medicamentos utilizan esta forma, la cinética de primer orden, ¿sí? Y esto es en forma logarítmica, por eso se ve otra distribución. El efecto de primer paso, eso es importante, no solo en pediatría, sino que qué tanto del medicamento va a llegar a la circulación. Y el efecto de primer paso se va a dar en el sistema digestivo, específicamente en el hígado. Existe una pequeña parte que puede haber efecto de primer paso en el pulmón, ¿sí? Será en pero el principal sistema del efecto de primer paso es el sistema gastrointestinal, el sistema presistémico, ¿sí? Recordemos que usted tiene el sistema porta es el que va a absorber todos las sustancias, es un sistema venoso a nivel intestinal. Después de que usted comió, todo se absorbe al sistema porta y el sistema porta lo va a llevar hacia el hígado, ¿sí? Y aquí estamos. Usted come y se absorbe y a través del sistema porta va a llegar al hígado y aquí se va a dar el efecto de primer paso. Todo este flujo de alimento o de sustancias nutritivas, llámese moléculas esenciales, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, va a llegar al hígado. Del hígado lo va a degradar a alguna parte y lo que llega es el efecto de primer paso, ¿sí? Tenemos que tener en consideración el metabolismo hepático en todos los pacientes, ¿verdad? Si yo tengo un paciente con hepatitis, insuficiencia hepática, etcétera, el efecto de primer paso va a ser menor, ¿sí? En los niños el efecto de primer paso es mayor, es decir, tengo mayor citocromos en acción, las mecanismos de farmacocinéticas son más eficientes en niños. La absorción, volumen de distribución es la cantidad de volumen de medicamento teórico que se va a ir a distribuir en los diferentes compartimentos, ¿sí? Hay que considerar eso también en los niños. La fijación a proteínas, la mayor parte de medicamentos se fijan a proteínas, ¿sí? Un 90-95% de los medicamentos son se unen a las proteínas específicas, a la albúmina principalmente, otras a las glicoproteínas, como las benzodiazepinas. 90-95% se unen. Cuando usted tiene un problema de proteínas, desnutrición, síndromes nefróticos, insuficiencia cardíaca, la cantidad de proteínas puede disminuir, entonces tengo mayor principio activo en el cuerpo y tengo mayor probabilidad de efectos adversos, ¿sí? La pK es la constante de disociación de una sustancia. Yo lo he hecho y que tanto se distribuye en X y Y cantidad y es importante a la hora de usar medicamentos. A veces consideramos la pKa para ciertas sustancias que introducimos en el cuerpo. Metabolismo es la detoxificación, eso se da en el hígado, ¿sí? Son reacciones que se dan en el hígado para poder metabolizar las sustancias que usted va a administrar. Sí, hay otros órganos que lo pueden hacer también, hígado, riñón, pulmón, piel, ¿sí? Hay dos tipos de metabolismo, reacciones no sintéticas o de fase 1 y las reacciones sintéticas o de fase 2. Las más comunes son las de primera fase, en donde tenemos fase de oxidorreducción y hidratación o deshidratación, ¿sí? Donde actúan las citocromos P450 y las reductasas, ¿sí? Y tenemos reacciones también de conjugación de la fase 2, donde ahí está la glucuroniltransferasa, ¿sí? Que es cuando viene el metabolismo de las bilirrubinas, la acetilación y la sulfatación. Son prácticamente metabolismos de fase 2. Los metabolismos de fase 1 son quizás las más comunes, de oxidorreducción. Y aquí tenemos oxidación, redox, le llamamos reacciones de reducción y oxidación. Redox
hidrólisis y las reacciones de fase 2, que si bien es cierto, están presentes, son en menor cantidad. La excreción es qué tanto el medicamento que yo voy a utilizar lo voy a excretar. Hay medicamentos que se excretan en el orín, por ejemplo, AINES. Tengo ibuprofeno y tengo diclofenaco, ¿sí? Los dos son AINES, antiinflamatorios no esteroideos. El ibuprofeno se degrada a nivel de riñón en un 10%. Diclofenaco se libera a nivel de riñón un 90%. De ahí la precaución del uso de diclofenaco, ¿verdad? No solo en niños, en cualquier edad. El clearance es la cantidad del medicamento que se va a excretar, el aclaramiento, el clearance. Y aquí vemos la vida media, cuánto del medicamento que llega a sangre se va a disminuir por la mitad, ¿sí? Muchas veces nosotros debemos de considerar la vida media para dar medicamentos. La vida media es de 8 horas, por eso yo lo doy cada 8 horas. La vida media es de 12 horas, por eso yo lo doy cada 12 horas. La vida media es de 24 horas, por eso yo lo doy cada día, ¿sí? La farmacodinamia es qué es lo que yo qué es lo que el medicamento me hace a mí, ¿sí? Y ahí hay conceptos como mecanismos de acción, inhibe la formación de ácido fólico, inhibe que se me ocurre ahorita, la formación de la mureína, inhibe la formación, la fase 2 de los peptidoglicanos, los receptores, qué tipo de receptores hay en el cuerpo, el PVP, que son derivados de penicilina, y los efectos, que es lo que yo quiero. Eso es la farmacodinamia. Yo les voy a mandar hoy esta clase y también les voy a subir información al respecto, documentos. Creo que estamos claros qué es lo que vamos a hacer en este curso. Espero yo, quién me dijo de la actividad presencial, no me acuerdo quién me dijo, pero yo quién, ubíqueme. Gloria Molina. Gloria, vaya, vamos a hacer, yo creo que la idea de regresar debe ser pronto, ¿sí? Sí. Ustedes escogieron esta carrera para poder estar en el hospital. Estamos abogando por eso. Al más darme la autorización, nos vamos a ver en físico. No olviden la fecha 23 de enero. No. ¿Sí? Revisen lo que es el programa, léanlo bien. Lleven sus insumos de bioseguridad, ¿sí? No los tienen, pues comprémoslos, ¿sí? Mire, habrán personas que siempre critican para mal, ¿va? El hospital no tiene muchos insumos médicos como son 126 y externos, creo, no sé si de cirugía y medicina interna respectivamente, más ustedes, más los de gineco. O sea, al final estamos hablando de 400 personas, quizás 350, más los internos. O sea, no tiene la capacidad como para darle las mascarillas a todos, ¿sí? Como para darle gorros a todos, como para darle máscaras de protección. Eso usted lo va a ir a comprar, oigan bien. Ahora, estando en el hospital, se le arruinó la mascarilla y es la única que tiene y se le cayó al suelo y cayó en un charco de agua y no creo yo que el hospital no le dé una mascarilla, como me regalen una mascarilla, ¿sí? Entonces doctor, tienen que tener, dígame. Sí, también la última pregunta pusieron que fueron explícitos en ponerla en el programa, pero igual se lo voy a preguntar. Para pediatría y para los turnos tienen que ser traje gris, no pueden ser de muñequitos. Mire, fíjese que lo que pasa es que hay normas de la universidad. Entonces,